El año recién comienza, pero ya acumulamos casi 6.000 despidos en el sector de los videojuegos. Y te cuento por qué. Resulta ser que esta semana Riot Games anunció que despedía 530 personas, un 11% más o menos de su plantilla de trabajadores. En la semana pasada, desde Unity despidieron a casi 2.000 personas y en Twitch a otras 500. Sumado a todo eso, los recortes que hizo Embracer Group a comienzos de año, que dicho sea de paso dijeron que ya no iban a despedir a nadie, pero siguieron despidiendo, y ahora se suma a todo esto Microsoft, que decide despedir a un 8% de su plantilla de trabajadores en el sector gaming. Fundamental y principalmente trabajadores de Activision Blizzard King. Más o menos unas 1.900 personas fueron las que se quedaron sin trabajo por cuestiones de recortes. Al que le sorprenda esta noticia, le cuento que quizás o no estaba del todo bien informado o quizás no tiene buena memoria. Y es que Microsoft ya dijo que iba a seguir despidiendo y lo dijo en enero del año pasado. Y con esto no los estoy justificando ni mucho menos, nada más estoy diciendo, ya lo habían dicho. En enero del año pasado, cuando despidieron a 10.000 personas por recortes de personal, habían avisado que eso no iba a quedar ahí y que iban a seguir recortando los equipos principales de Microsoft. De hecho, en julio de 2023 volvieron a recortar, volvieron a meter despidos y volvieron a decir vamos a seguir despidiendo. Los ajustes organizativos y de fuerza laboral son una parte necesaria y regular de la gestión de nuestro negocio. Y vamos a continuar priorizando e invirtiendo en áreas estratégicas de crecimiento para nuestro futuro y en apoyo a nuestros clientes y socios, dijeron desde Microsoft en julio de 2023 cuando anunciaban que iban a seguir reestructurando, o sea, básicamente despidiendo a algunos sectores y reinvirtiendo en otros. Respecto a los despidos de esta semana, Phil Spencer comentó: como parte de este proceso, tomamos la dolorosa decisión de reducir el tamaño de nuestra planta de trabajadores en gaming en aproximadamente 1.900 roles de los 22.000 que tenemos en todo el equipo. Y luego agregó: estamos comprometidos a navegar este proceso con la mayor consideración posible. Vamos a darle todo nuestro apoyo a aquellos que sean impactados durante la transición, incluyendo paquetes de compensación como dictan las leyes de empleo locales. ¿Pero por qué? Quizás te estés preguntando. ¿Por qué comprar un estudio tan grande, tan imponente, tan multimegamillonario como Activision Blizzard King? Se gastan $70.000 millones y luego van y despiden 2.000 personas. Bueno, puede que suene jodido, pero es bastante sencillo de explicar. Activision Blizzard King fue comprado por Microsoft por sus productos y sus videojuegos, los cuales están destinados a nutrir los servicios que busca brindar la compañía. Es decir, Game Pass por un lado y por otro lado la futura tienda de juegos mobile de Microsoft, un proyecto que aún está muy verde pero que tarde o temprano se va a terminar revelando y pues a eso van los juegos de Activision Blizzard King. Y en segundo lugar, como bien explica el informe de The Games Industry, la empresa que no ajuste corre el riesgo de quebrar. Y si bien es muy difícil que algún día Microsoft pueda llegar a dar quiebra, diría que es casi imposible porque son demasiado grandes, sí, es posible que sus divisiones cierren o que sus divisiones vayan a pérdida y es por eso que ajustan, lo dijo Satya Nadella en enero de 2023. Y en este informe de The Games Industry lo vuelven a remarcar. Demasiados juegos recibieron luz verde entre 2020 y 2021. Necesitamos llegar a niveles previos a la pandemia en términos de calendario de lanzamientos, y eso probablemente lleve 2 años o un poco más. Ya se puede ver a los editores firmando menos juegos. Eso está sucediendo en todas partes. Las tiendas están saturadas y los juegos simplemente no están entregando los mismos niveles que antes. Comentaban desde The Games Industry y justificaban un poco este recorte generalizado que está viendo la industria del gaming. Y luego agregaban: la solución es que las empresas se deshagan o eliminen las áreas de negocio en las que no son rentables o que son una distracción de su oferta principal y se concentren en lo que mejor saben hacer.
sintetizando un poco en este informe lo que está pasando a escalas globales con todas las compañías que desarrollan videojuegos. Es decir, pasándolo en limpio, llegó la pandemia, mucha gente se encerró, mucha gente no pudo salir de su casa y ¿qué hacía? Pues jugaba videojuegos, consumía contenido, veía Netflix y demás cosas. Títulos como Animal Crossing se volvieron auténticos fenómenos. Más gente que nunca jugó multijugadores online, compraba cosméticos, consumía contenido dentro de los juegos como servicio y demás. Títulos como Among Us y otras cosas por el estilo se volvieron mega masivos. Y se vendieron muchísimas consolas y electrónicos relacionados con los videojuegos para un público nuevo que había que nutrir de contenido. Y demasiados proyectos tuvieron luz verde en ese entonces y una creciente ola de consumo de videojuegos. Bueno, hoy estamos viendo un freno en el consumo de videojuegos porque gran parte de los que empezaron a jugar en pandemia ya no juegan o no siguieron jugando y tenemos una recesión en el sector. No soy economista ni experto en economía ni mucho menos y me fastidia tener que hablar de cosas relacionadas a la economía y demás porque no me considero alguien dado en este área. Pero más o menos estoy usando el sentido común para explicar lo que está pasando. Y cuando hablamos de recesión en el gaming, estamos hablando de una baja temporal o por condiciones específicas como las que les acabo de mencionar en el consumo de productos y en la gente, en la cantidad de gente que está consumiendo videojuegos. Porque si bien el gaming viene en alza desde hace décadas, tuvimos un pico bestial durante la pandemia y ahora las cosas están volviendo a la normalidad. Todo esto sumado a otros factores como la utilización de herramientas de inteligencia artificial o el enfoque en proyectos quizás más pequeños o la cancelación de proyectos hace que sobre gente. Es tan fácil como eso. Una empresa cuando le sobra gente la despide. Esto es así. Y además esto es legal y pasa todos los días en todos los sectores y en todas las industrias que se te puedan ocurrir. A ver, no estoy diciendo que me alegre ni mucho menos de que haya gente que en algún lugar del mundo pierde un trabajo. No, porque no me alegra que la gente pierda su trabajo. Pero las cosas se están ajustando post pandemia. Estas mismas empresas también contrataron muchísimo personal, ya sea fijo o temporal, durante la pandemia, porque hacía falta. Había una necesidad de consumo muy grande y ahora se están deshaciendo de lo que sobra. Básicamente, 2023 es el reflejo de lo que pasó durante la pandemia y de lo que sucedió después de tantos títulos que se acumularon, se retrasaron y demás. Sería insostenible para la industria del videojuego que todos los años de aquí al futuro sean 2023 con esa inmensa cantidad de juegos. ¿Por qué no habría quien los juegue? O sea, de hecho, ustedes piensen en ustedes mismos como videojugadores, ¿cuántos juegos les falta jugar de 2023? De la increíble cantidad de juegos que se lanzaron. De nada te sirve estar lanzando productos al mercado si ese mercado está sobrepoblado de productos y pues nadie está viendo lo que estás ofreciendo y terminas vendiendo mucho más de lo que planeabas y perdiendo dinero. Bueno, eso se entiende, está clarísimo. No vamos a seguir teniendo 2023 de aquí al resto de los años. Bueno, eso significa que vamos a tener o que tenemos que tener menos lanzamientos, que las empresas tienen que cuidar más lo que lanzan, lanzar con más calidad, porque también hemos visto una baja importante de calidad en los últimos años y quizás lanzamientos más espaciados. Creo que es lógico. Y también es lógico que si empiezas a planificar eso, pues te sobre gente. Porque de nuevo, no tenemos los números de toda la gente que se contrató durante la pandemia. Porque durante pandemia, no solo en planta permanente, sino como trabajo temporal, se requería muchísimo profesional en el área de diseño, web, videojuegos y toda esa cosa porque era lo que se consumía. Bueno, ahora se pasaron a reactivar otros sectores y el sector del gaming volvió un poco a la normalidad. No hay más análisis que hacer en todo esto. Sí, es curioso, como les decía al principio del video, pues, inviertes 70.000 millones de dólares. Pasas a ser una de las empresas mejor valoradas del mundo y despides al 10% de uno de tus sectores. Es un poco loco, pero está bien, es lógico. Bueno, ¿cómo afecta esto a los jugadores? Que en realidad sería lo único que nos tendríamos que poner a pensar en profundidad.
¿Cómo nos afecta? Hasta donde sabemos, se canceló un proyecto de Blizzard que se llamaba Odyssey, que era un videojuego de supervivencia, que supuestamente llevaba 6 años en desarrollo. Bueno, a ver, si el videojuego llevaba 6 años en desarrollo, todavía no habíamos visto un solo tráiler y además dicen que habían cambiado de motor gráfico en el medio y que el proyecto no iba muy bien, y el proyecto no iba muy bien. Y por esto que les explico que las empresas van a estar priorizando lanzamientos un poco más pausados, ¿no? Quizás no tan intensos como en 2023, pues es lógico que canceles lo que digas, esto no va a funcionar, lo cancelamos. PlayStation está cancelando o está poniendo en el refri 6 multijugadores online, ¿ok? Todas las empresas están diciendo, bueno, quizás no saquemos tanto, quizás esto de los multijugadores fue un fenómeno. Y ahí está Palworld, dándole duro, sin miedo al éxito. Bueno, esas cosas pasan. Y quizás esté toda la industria sacando un poco el pie del acelerador, de ese acelerador que pisaron en pandemia porque había un mercado que lo requería, un acelerador que siguió pisado 1 año, 2 años después de la pandemia, hasta 2023, con lanzamientos que se habían retrasado por pandemia y todo, pero que llega un momento en el que ya es insostenible. Piensen qué loco que es, que 2023 es uno de los años en los que más y mejores juegos se lanzaron, y también es uno de los años donde más gente se despidió en el sector de videojuegos. Y eso es directamente un resultado de lo que les contaba. O sea, no puedes saturar un mercado de productos, porque nosotros pues tenemos un tiempo limitado. No podemos jugar 90 juegos al año. Jugamos una veintena, los que más juegan, 20, 30 juegos por año. Eso sumado a la competencia que existe, a la oferta multijugador, a la oferta free to play y a otros entretenimientos, sumado a la vuelta del trabajo de la gente y a un montón de cosas más, pues da como resultado eso. Hay que sacar el pie del acelerador. Bueno, despedido. Lo lamento, así es. O por lo menos ese es el análisis que yo hago de esta situación y obviamente los invito a ustedes a que me escriban en los comentarios qué es lo que opinan de todo esto y qué creen que va a suceder de cara a los siguientes años. Yo creo honestamente que vamos a ver buenos años, pero más tranquilos. Creo que vamos a volver un poco, como decía el informe de Game Informer, hay que volver a la etapa pre-pandemia. Hay que acostumbrarnos a que ese es el estándar y no lo que vivimos el año pasado. Igual nos espera un muy buen año, ¿eh? Hay buenos lanzamientos, siempre va a haber buenos estudios haciendo buenas cosas, pero bueno, hay que aflojar un poco, nada más. Gracias por ver, los invito a seguir viendo contenido dentro de este canal y por supuesto, como les decía recién, a escribirme lo que piensan en la caja de comentarios. Yo soy Poro, esto es Big Data News Xbox y nos vemos la próxima. Bye.